Muy buenos días. Bienvenidos nuevamente a nuestro diplomado de formación en competencia para la educación universitaria. Hoy iniciamos nuestro módulo 2, transformación curricular por competencias de la Universidad de Carabobo bajo el enfoque ecosistémico formativo. Hoy el centro está en develar todo el contenido teórico, conceptual, argumentativo del enfoque. Este enfoque nace desde la intención fundamental de crear para nuestra Universidad de Carabobo una visión curricular que diese respuesta desde nuestra identidad en la construcción del saber. Un enfoque que nace desde la investigación curricular, desde la investigación teórica, desde ese recorrido de revisiones importantes de documentos teóricos, convenciones a nivel nacional e internacional. Develaremos cada uno de los ejes que integran toda la argumentación ontológica, nociológica, epistemológica de este enfoque que nos es propio a la Universidad de Carabobo. Emerge del pensamiento transcomplejo. ¿Por qué transcomplejo? ¿Por qué hablar de transcomplejidad? La naturaleza del ser humano es ya transcompleja. Un cerebro maravilloso, neuroanatómica y funcionalmente constituido por más de 100 billones de neuronas interactuando en red en milésimas de segundo. Una naturaleza biológica, una naturaleza física, sociológica, intelectual y espiritual. Un ser humano que por su propia multidimensionalidad es complejo, más allá que complejo. Búsqueda de la trascendencia en complejos escenarios. También tenemos nosotros una naturaleza compleja a nivel de esa multidimensionalidad del ser humano, pero un ser humano que interactúa también en escenarios complejos, de múltiples relaciones que subyacen en cada uno de los espacios en los cuales interactúa familiar, social, comercial, laboral, intelectual, académico. Implica el desarrollo de procesos de pensamiento, procesos que nos llevan a nosotros a descubrir ese ser humano en su vincularidad consigo mismo y con el otro. Un pensamiento que es complejo en esa multirelacionalidad que establece cuando siente, cuando se emociona, cuando se apasiona, cuando convive, un pensamiento que se construye desde esas múltiples conexiones neuronales y desde esa capacidad perceptiva relacional que el ser humano por su propia naturaleza posee. Desde el socioconstructivismo y la cognición situada, una argumentación educativa, teórica, que nace desde todo lo que significa un proceso de construcción del conocimiento. Una construcción del conocimiento que desde la teoría vygotskiana es cultural, es social, entonces es contextual, o sea que el aprendizaje se sitúa no solo en un ser humano que tiene una posibilidad neurofuncional para que pueda relacionarse a través de todo su mundo, senso perceptivo y la construcción que hace de cada una de esas experiencias relacionales, construyendo sus mapas de vida, construyendo sus experiencias. Un ser humano en proceso intra e intersubjetivo, un proceso que en sus contextos, dialógica y dialécticamente, transforma y se transforma. Entonces hay una cognición situada, procesos cognitivos significativos desde las teorías de Ausubel, Brunner. Vamos nosotros entonces a concebir un enfoque de competencia en el cual el docente y el estudiante en una relación multidireccional, de manera intra e intersubjetiva, construyen el conocimiento, como muy bien lo dice Giroux, ¿no? Desde el dato a la información, de la información al conocimiento y del conocimiento a la sabiduría. Por lo tanto, nos estamos refiriendo a procesos de pensamiento en los cuales el estudiante se descubre en procesos metacognitivos,
O sea, conozco, pero ¿qué conozco? ¿Cómo conozco? ¿Cuándo conozco? ¿Dónde conozco? O sea, ¿para qué conozco? Es un estudiante que en una relación dialógica con el docente y todo ese entorno y todo ese escenario relacional con las personas en las cuales está participando directamente en esa socioconstrucción colaborativa, integrativa y constructiva de su propio conocimiento. Entonces, esa metacognición en un proceso, en triada, como lo decíamos en momentos anteriores de nuestro diálogo de saberes, en libertad, en autonomía y en creatividad. Implica entonces un enfoque de competencia que no se centra en la enseñanza, que se centra en el aprendizaje. O sea, que no se centra en el conocimiento, que se centra en un ser humano desde esa multidimensionalidad que integra su esencialidad. O sea, implica entonces un ser humano que de manera idónea puede adquirir, integrar, potenciar y transferir experiencias de aprendizaje en los diferentes contextos en los cuales interactúa. De ello, entonces, construimos ontoepistémicamente una argumentación de nuestro enfoque ecosistémico formativo. ¿Por qué ecosistémico formativo? Entonces, construimos 9 ejes ontonociológicos, 9 ejes, ¿verdad?, que en ellos subyace una teoría argumentativa que nos dice primeramente el ser como ser social, el ser humano como ser ecosocial. Ese ser humano como ser ecosocial nos trae y nos lleva al encuentro con el pensamiento de Platón y el pensamiento aristotélico. En Platón, la sociedad no es algo que construimos por convencionalismo. La sociedad para Platón es el estado natural del hombre, es decir, es el espacio natural. O sea, el ser sin la sociedad no es ser. O sea, el ser social es el ser humano en ese contexto social. Entonces, una concepción de sociabilidad natural. En el pensamiento aristotélico, el ser humano es un ser social por naturaleza. En el segundo eje, nosotros haremos una referencia a esa naturaleza neuroanatómica funcional del ser humano en cuanto a ser empático relacional. Entonces, el ser humano como ser no existe sin la sociedad. Una sociedad en la cual de manera dialógica interactúa, transforma y se transforma, construye y se autoconstruye, se autotransforma. Entonces, experiencias vitales en otredad. Este es el centro de este enfoque ecosistémico. Un ser humano en otredad. Un ser humano que existe porque el otro con el cual convive existe. Una sociedad que se construye. El centro entonces de todo sistema educativo, de todo hecho educativo y formativo, estaría en ese proceso de socialización del ser humano en cuanto a esas experiencias. Entonces, ¿cuáles serían las competencias que el estudiante de nuestra universidad en cada una de nuestras facultades y ofertas académicas construye procesos comunicativos en la realidad social? De ahí entonces el socioconstructivismo. O sea, construimos con el otro en procesos intra e intersubjetivos, dentro de una relación discursiva y recursiva, una dialógica permanente, una dialógica transformacional, ¿verdad?, y un proceso retroalimentativo infinito de relaciones, de creencias, de valores, de experiencias que se alimentan en ese proceso permanente de construcción. Desde su naturaleza vincular, un ser, como bien lo señala Humberto Maturana, con una naturaleza tan compleja que es individuo y es colectivo. Entonces, desde esa realidad individual y colectiva, hay una vincularidad que nos lleva entonces a un sentido de corresponsabilidad, de compromiso ético en sí mismo con la diversidad y la biodiversidad. Segundo eje,
ontoepistémico-nociológico, naturaleza empática del ser. Un ser muy bien precisado por nuestros grandes pensadores, Platón, Aristóteles, un ser social. Ese ser social que tiene existencia real en su espacio natural, la sociedad en la cual interactúa, esos otros seres humanos, estos otros individuos con los cuales construye esa colectividad que se entiende y que se comprende, nace en su estructura neuroanatómica funcional. Laconovi lo señala Giacomo Risolani. Tenemos en nuestro cerebro un sistema de neuronas denominadas neuronas espejo. O sea, tú y yo nos vemos, tú y yo nos reflejamos. O sea, que tú existes en mí y yo existo en ti. Entonces, y de hecho, ahí está el principio de la empatía. Es decir, que la educación, ¿verdad?, no nos hace empáticos. O sea, nosotros por nuestra propia naturaleza neuroanatómica funcional, desde este sistema espejo en el cual, ¿verdad?, nos reflejamos en el otro, somos empáticos, es decir, somos seres que nacimos para vernos, para experimentarnos, para sentirnos, para comunicarnos con el otro. Nuestro tercer eje nociológico, entonces, nos vincula con esa naturaleza, nuestro segundo eje nos vincula entonces con esa naturaleza empática. Entonces, ¿cuál sería la competencia transversal a formar y consolidar a través de nuestros proyectos de aprendizaje, nuestros proyectos formativos? Ese ser empático por su naturaleza, hemos de crear entonces escenarios de aprendizaje y, como lo señalábamos en momentos anteriores, comunidades de aprendizaje. Fíjate, comunidad de aprendizaje, porque el hombre es comunidad, el ser humano es comunidad. Por lo tanto, debemos nosotros, y es la propuesta, dejar de concebir el aula de clase, el claustro, ¿verdad?, la intramuralidad. Vamos entonces a una concepción de aprender, de convivir, de construir, donde ya las barreras de tiempo y espacio se desvanecen. Entonces, donde ya pensamos y sentimos y experimentamos que estar con el otro no significa solamente estar con el otro en una relación de presencialidad, en realidad en tiempo y espacio idénticos, porque estar con el otro es una sinergia, ¿verdad?, donde las barreras se rompen en tiempo y en espacio, pero donde el ser humano, al existir, existe con el universo. Entonces, formar en el ser humano herramientas cognitivas, afectivas, socioafectivas, emocionales, culturales, para que él integre de manera creativa e innovadora equipos colaborativos. Ya muy bien lo señalaba Goleman con sus investigaciones y este equipo importante de Gardner, McLean, Sperry, en la universidad que nace en la Universidad de Harvard, y desde la concepción de McLean de lo que es el cerebro sistémico, ¿verdad?, en ese cerebro reptil, ese cerebro límbico y nuestro cerebro neocorte, ese ser emocional que muy bien también señala Platón, y que también un pensamiento de Sócrates nos dice importante, ¿verdad?, es encender esa llama, ¿verdad?, no llenar vacíos. Entonces, lo importante en la educación y en los procesos formativos de manera concreta a través de nuestros proyectos de aprendizaje está el que el ser humano, en esa sociabilidad natural que le caracteriza y en esa relación empática que le es propia desde sus estructuras neuroanatómicas funcionales y desde esa realidad de su emocionalidad en y con y para en contextos de interacción, ha de formarse para ser un ser que integre, que genere, que propicie espacios de acción en socioconstrucción, en colaboración. Muy bien lo señalaba Gardner cuando nos refiere todo lo que es la teoría de inteligencias múltiples, y luego Goleman cuando nos habla de la inteligencia emocional. Se descubre que el ser humano podía tener una gran capacidad cognitiva e intelectual que convertía en competencias a través de procesos,
¿verdad?, intra e intersubjetivos de construcción del conocimiento, pero cuando llega a espacios de construcción, a espacios relacionales, no logra construir equipos de trabajo efectivos. Entonces, no hay entonces en ese gerente que puede tener un cúmulo de conocimiento, todo un catálogo de sabiduría. No hay sabiduría. Hay conocimientos que ha construido, información que ha sistematizado, pero realmente hay sabiduría. Solamente es sabio aquel que sabe que el otro está con él y que el otro sabe tanto más que él. O sea, aquel sabio es aquel que sabe hacer, que sabe pensar, que sabe sentir realmente con quién, con qué, para qué, en qué estado de situaciones él interactúa para transformarla, como muy bien también lo señalaba Pablo Freire. Entonces, una verdadera relación de respeto en reciprocidad, constructiva e interactiva. O sea, que un ser humano ensimismado, no, un ser humano en una relación íntima, dialógica y dialéctica con el otro. Entonces, nuestro tercer eje nociológico, ecopedagogía, educar para la sostenibilidad y la solidaridad. Nosotros en este momento estamos comprometidos, y no en este momento, nuestro compromiso es desde nuestra propia naturaleza, como lo hemos estado dialogando en este momento. O sea, el hombre por su propia naturaleza es dialogante. O sea, quiere decir que el ser humano por su naturaleza está en el universo no para destruirlo, está en el universo para contribuir con su desarrollo, para construir con su evolución, para construir con su dinámica de cambio. Entonces, el enfoque ecopedagógico desde la educación problematizadora que nos presenta Pablo Freire, entonces está allí en una relación dialógica con el docente y con su entorno humano, natural, cultural y social, para situarse. Por eso que hablamos de una condición situada. O sea, afronto, no enfrento, afronto. Estoy aquí. Y autoestima, parado sobre la roca, sé dónde estoy, sé lo que quiero, sé hacia dónde voy, estoy en relación con esa realidad, la percibo, la intuyo, la reconozco, la valoro, la interpreto, la comprendo y con mi entorno socionatural y cultural la transformo. Entonces, esa ecopedagogía ha de estar presente en nuestros procesos de formación. Entonces, no es enseñar. En un momento hablábamos en una oportunidad con nuestro muy apreciado Rigoberto Alán, que siempre he dicho, ha de seguir construyendo, porque son ideas maravillosas, compartía muchísimo con él, Dios me dio esa inmensa dicha, y él nos hablaba, bueno, es que tendríamos que hablar entonces de enseñaje, no de didáctica, que la didáctica es la educación y el proceso de formación centrado en un docente basado en una tecnología. Recuérdense las visiones tecnocráticas de la educación. O sea, que donde la calidad educativa iba a depender de la estrategia o de los medios que el docente utilizara o del dominio teórico que ha adquirido a través de la lectura y su formación permanente. No. Entonces, el centro aquí se ubica un estudiante que aprende y un docente que aprende. Entonces, el centro se ubica aquí en un proceso de aprender y reaprender permanente. Entonces, ¿desde dónde? Desde esa realidad, desde ese situarme en aquella realidad con la cual, ¿verdad?, cotidianamente transformamos y nos transformamos. Entonces, construye la competencia de este estudiante que hemos nosotros de contribuir y mediar para que él construya en sus trayectos formativos desde su primer semestre, desde su primer año que ingresa a nuestra universidad hasta que egresa con el título de doctor o continúa sus profundos dominios permanentes en estudios postdoctorales e investigaciones. Eso es escolarizado, pero también pueden haber espacios no escolarizados, como lo señala muy bien los objetivos de la Agenda ONU 2030. Objetivo 4.
una educación inclusiva y de calidad con oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida. Pero también están en esos 17 objetivos que nosotros estamos comprometidos éticamente por ciudadanía responsable en nuestra autonomía, libertad y creatividad, a que tengamos realmente un mundo sostenible. Y significa un mundo sostenible, una economía, ¿verdad?, productiva, avanzada, tecnologizada, ¿verdad? No, desde nuestra particular creencia, si nosotros seguimos sustentando que el planeta va a existir, que la vida va a existir, porque tengamos los mejores sistemas económicos, es una percepción muy particular que someto, y como siempre ha sido, a este debate de ideas maravilloso, no es la visión. O sea, la visión de sostenibilidad es el ser humano, no la economía. O sea, porque si nosotros seguimos centrando la calidad de vida en factores meramente economicistas, eso sigue siendo la concepción desarrollista. O sea, sigue siendo un proceso de que mejoro los sistemas económicos, hago los sistemas económicos y las herramientas económicas sustentables, pero sin la participación del ser humano, sin la concienciación del ser humano, sin la movilización de la sensibilidad, de la intelectualidad, de la moralidad y la ética del ser humano. Por eso que cuando nosotros hablamos de la triada de la sostenibilidad, economía, ciudadanía, ambiente, uno de ellos falla, no habrá posibilidad de sostenibilidad. Entonces, si lo centramos en la economía sustentable, entonces no estamos haciendo sostenibilidad. La sostenibilidad tiene que vincular, ¿verdad?, de una manera indisoluble, ¿verdad?, a un ser humano éticamente responsable y comprometido con la vida. O sea, un ser humano comprometido con generar economías que permitan al ser humano generar su propio bienestar, porque no se trata acá de que me generen el bienestar, no se trata de distribuir la riqueza, porque la riqueza no se distribuye, pero sí se crea desde el empoderamiento, desde el emprendimiento y desde la formación de una conciencia cívica, ciudadana y ecológica que lleve al ser humano a que no es necesario que destruya para construir. O sea, lo que sí es necesario que deconstruya, es decir, que me sitúe realmente en los espacios, los interprete, los comprende y haga de ellos espacios donde la vida coexistencial, es decir, la vida en el respeto a todo ser que convive conmigo en este mundo, tenga posibilidades de existir, tenga posibilidades de vivir, tenga posibilidades de plenitud. Entonces hay una realidad y es la reconciliación insoslayable del ser humano con su realidad vincular, con ese respeto en reciprocidad a lo que significa el planeta. No más el ser antropocéntrico, el ser egocéntrico, el ser que centra el universo en sus deseos, en sus apetitos, en sus intereses. Hoy más que nunca necesitamos una visión que no se impone, pero que se forma. Porque para eso el hecho educativo eduxere, es decir, busca encender, parafraseando a Sócrates, encender esa llama de la pasión por el saber, de la pasión por la vida, que el ser humano en su propia naturaleza, ¿verdad?, constituye. Pensamiento que hace poco parafraseábamos de Freire, leo, cito: educadores y educandos, liderazgo y masas, cointencionados hacia la realidad, cointencionados. Fíjate, cointencionado el ser ecosocial, el ser en convivium, como dice Alejandro Moreno, el ser en relación, el ser vincular, cointencionados hacia la realidad, cognición situada. Se encuentra en una tarea en que ambos son sujetos, no objetos. Y todavía seguimos, ¿cuál es el objeto del conocimiento? O sea, es que no hay objeto. O sea, el ser humano se ha cosificado. O sea, el ser humano es sujeto, no cosa. Sí, y de hecho, todo lo que nosotros percibimos y reconstruimos en nuestros mapas, creencias,
y acervo lo subjetivizamos. Es decir, al yo hacerlo mío, es decir, me apropio. Ahora, lo importante en la ciencia es que esa apropiación no sea desvirtuada en mi ego y en mi desvalorización que hago de ese otro que tiene una realidad distinta de la mía. Que es ese relativismo, que es ese positivismo del cual ha estado impregnado todo nuestro proceso formativo. O sea, ambos sujetos en el acto, acción, pero una acción pensada, una acción racional comunicativa, una acción crítica comunicativa, Habermas, una acción, ¿verdad?, de ese estar allí, Heidegger, una acción de esa reflexibilidad, entonces, Ricoeur. Entonces, nosotros estamos en este proceso, ¿verdad?, no solo de descubrirla, descubrir qué es esa realidad, condición situada, descubrir no solo esa realidad y conocerla críticamente, desde que estamos nosotros comprometidos con la formación de un ser crítico, de un ser reflexivo, de un ser que toma decisiones, de un ser que en pleno uso de su libertad toma decisiones que no comprometen su vida ni la vida del otro, que no comprometen su realidad en procesos de destrucción. Es importantísimo leerse La Sociedad Líquida de Bauman. La humanidad es tanto obra. Qué interesante esta declaración de Estocolmo. La humanidad es tanto obra como artífice, obra y artífice. Esa relación dialógica transformacional que nos plantea Freire, una realidad que está allí y en ese proceso dialógico la reconstruimos, la transformamos. O sea, una realidad que es obra y que es artífice. Nosotros somos obras y artífices. Nuestro entorno es obra y artífice. Usted como docente es obra y es artífice. Nosotros como estudiantes somos obra y artífice. El ser humano es obra y artífice del medio que la rodea, el cual le brinda el sustento material y la oportunidad para lograr su crecimiento intelectual, moral, social y espiritual. Yo discrepo de esta declaración de Estocolmo solamente en la palabra crecimiento. Seguimos desde los enfoques sustentables economicistas. No es un problema solamente de crecimiento, es de desarrollo, es de sostenibilidad. O sea, es el desarrollo dinámico, porque si nos quedamos en el crecimiento, tiene más una connotación de carácter indicador cuantitativo que de carácter cualitativo. O sea, entonces, es desarrollo, y no desde la concepción desarrollista, o sea, desarrollo, o sea, desde ese ser que desde la intimidad se reconoce, valora, concientiza de su existencia en vincularidad. Llegamos a nuestro siguiente eje nociológico. Ya hemos hecho referencia a este argumento ontoepistémico, a la naturaleza de este enfoque ecosistémico desde la misma naturaleza humana, que es la dialógica y la dialéctica. El ser humano es dialogante. Ahora, una dialógica y una dialéctica que nos lleva a revisar algunos de estos pensamientos. Wittgenstein, el juego del lenguaje. Hay algo importante y una expresión que utilizo, que es la transubjetividad y la omnicomprensión en el diálogo. O sea, de qué manera cada uno de nosotros no da todo el poder al estructuralismo lingüístico, sino que más allá del estructuralismo lingüístico, ¿no?, desde esas competencias lingüísticas de enfoque estructural, semántico, está la intencionalidad. O sea, cuando yo me expreso, hay códigos lingüísticos, pero están los juegos y giros lingüísticos. O sea, toda esa intencionalidad que subyace en cada uno de nosotros. O sea, esa intencionalidad que falsamente nos lleva a menospreciar al otro. Es decir, no me está entendiendo, no sabe lo que le estoy diciendo, o yo sé por dónde vienes tú. Esa intencionalidad en la cual nos hacemos eco de nuestras propias percepciones,
pero no estamos intentando entrar en los mapas de vida del otro para comprender aquello que él comprende, ¿verdad? Y que tal vez no se ha dado cuenta. O sea, en relaciones dialógicas la omnicomprensión es fundamental, porque en el diálogo me comprendo y te comprendo. En el diálogo me descubro y te descubro. Entonces, esa transferencia, como muy bien lo señala a Freud en su máxima que plantea para lo que significa la psicología y el enfoque psicoanalítico. Buber, la relación tú-yo, la relación yo-tú. Entonces, en esos giros lingüísticos, en ese juego lingüístico, en ese ir y venir de sensaciones, impresiones, valores, creencias, intenciones, ¿qué subyace en tu expresión oral? ¿Qué subyace en tu expresión escrita? Lo que está escrito es, lo que me estás expresando oralmente es. El otro está entendiendo. Y desde mi postura corporal. O sea, porque no es reducir el proceso dialogante a la expresión oral, verbal o a la expresión escrita. Es que todo mi ser habla. Es que toda mi gestualidad habla. Entonces hay que descubrir en la gestualidad, en la manipulación, en mi postura corporal, lo que el otro está leyendo en mi verbo. Está leyendo más en mi postura, en mis expresiones gestuales, en mi gesticulación, que en el verbo, comprobado científicamente. Entonces, lo más importante aquí es, lo digo, ¿cómo lo digo? ¿Cuál es mi intencionalidad en lo que digo? Realmente las palabras que expreso en un amor, en un te quiero, en un te comprendo, en un cree en mí, en un estoy dispuesto, cuando el lenguaje de mis manos me está diciendo, me impongo sobre ti. Porque si yo te digo a ti, vamos a construir juntos, el mensaje que tú estás leyendo no es vamos a construir juntos. El mensaje que tú estás leyendo es te impongo que construyamos juntos. Pero si yo te digo a ti, vamos a construir juntos, el mensaje es vamos a construir juntos. O sea que hay una intencionalidad gestual, corporal, que el docente debe aprender del estudiante. La postura de mis manos, ¿verdad? La gestualidad de mi rostro, toda la actitud desde mi ser físico expresa mi ser psicológico, mi ser espiritual. Entonces, el lenguaje es importantísimo, o sea, la comunicación, o sea, una comunicación que no se queda en una expresión estructuralmente perfecta, no se queda en una estructuración semántica acabada y limpia, sino que hay una realidad que subyace en creerte, en reconocerte, en pensar y sentir que realmente hay un tú y que hay un yo, y que solamente habrá un espacio posible en cuanto a tú existes, yo existe y creamos un nosotros, como muy bien lo señala Virginia Satir. Entonces, tú y el tú afectan el yo, pero ese yo, ello, en este verdadero encuentro, es decir, tú y el tú y el tú, yo y el tú. Entonces hay una relación yo-tú. Yo me proyecto en ti y tú te proyectas en mí. Neuronas espejo. Sociabilidad natural, ser vincular, ser individual y colectivo, ser que es en la medida en que es con el otro, otra edad. Entonces, no nos contentamos, esta expresión de Hegel aquí, no nos contentamos con que se nos enseñe la bellota cuando lo que queremos ver ante nosotros es el roble, con todo el vigor de su tronco, la expansión de sus ramas y la masa del follaje. O sea, el fruto es la mínima expresión de esa realidad, de ese todo. Morán, el todo es más allá del todo, o es más que el todo. La vida es lucha y sufrimiento,
Pero la grandeza y la fuerza solo se miden por la fuerza y la grandeza de la oposición dialéctica. La vida es lucha, discrepo, hay sufrimiento. Es importante que nosotros esas expresiones de lucha y sufrimiento las connotemos desde este enfoque en afrontamiento y situarnos comprensiva y asertivamente en esa realidad. La grandeza entonces está en que somos diversos. La grandeza está en que nuestros pensamientos se encuentran en esa diversidad. Entonces, la dialógica, entonces una dialéctica interdependiente, una dialógica transformacional, es la propuesta. Continuamos. Esa interacción dialógica entonces implica una metacomprensión, una omnicomprensión en la cual comprendemos nuestras ideas, creencias y expectativas en una relación con el otro. Entonces hay un ir y venir de comprensiones que develamos en esa relación. Construcción de una cultura de diálogo y concertación, hoy más que nunca necesaria. Sabemos de qué manera entonces el diálogo y la concertación no es llegar a una síntesis en la que pensemos todos igual. O sea, el diálogo y la concertación es aceptar la oposición a mis ideas. O sea, en un aula de clase, en esa comunidad de aprendizaje, habrá diálogo, y habrá dialógica, y habrá dialéctica. O sea, estaremos nosotros valorando, ¿verdad?, esa naturaleza dialogante en la medida en que aceptemos esa universalidad de las ideas, la universidad, nuestra propia naturaleza, universalidad del pensamiento, y eso ha de privar allí, o sea, donde no existe una sola manera de pensar, no existe una sola manera de sentir, donde está la diversidad humana, como lo es su pensamiento, como lo es su lenguaje, como son sus expresiones, como lo es la cultura. Entonces, esa comprensión es la que nos va a permitir a nosotros crear escenarios de aprendizaje de respeto a esa diversidad, de respeto a esas ideas, donde tus ideas y mis ideas construirán nuevos espacios y lograremos crear nuevas propuestas y alternativas que nos permitan dar respuesta a la complejidad de un mundo en una dinámica transformacional vertiginosa. Multiculturalismo e interculturalidad, nuestro eje nociológico vinculado a una realidad y aldea global, ¿no?, a una planetariedad, como muy bien nos lo señala Edgar Morin y Mota. Nosotros estamos en esta convivencia compleja mundial, en una sociedad, lo decía, cada vez con límites más tenues, con horizontes más tenues. O sea, estamos en una sociedad donde las barreras lingüísticas, donde las barreras de pensamiento, donde las barreras culturales cada vez se desvanecen más. Ahora, una sociedad global, mundializada, jamás nos debe llevar a pensar que esa torre de Babel nos lleve a la destrucción, sino que nos lleve a construir un mundo posible en esa diversidad. Y esa es la verdadera sostenibilidad. Entonces, la búsqueda de soluciones a problemas globales, desde ese pensamiento complejo y de esa socioconstrucción permanente de cada una de nuestras realidades. Entonces hay una comunión intercultural. Esa es la frase que centra realmente este eje, una comunión cultural que permita transformar las intenciones de supremacía de uno sobre el otro. O sea, que el multiculturalismo y la interculturalidad se oponen a la transculturización. O sea, no es imponerse sobre el otro, es aceptar que con el otro haremos un mundo realmente posible. En tal sentido, la formación universitaria tiene el reto de sustentarse en la reflexibilidad, intersubjetividad de verdades inacabadas, en procesos discursivos, retroalimentativos, en la dialéctica y en la dialógica. Es así como, tomando el pensamiento de Morin, hemos de asumir la formación en procesos de aprendizaje, en escenarios dialógicos y dialécticos, de una conciencia individual más allá de la individualidad. ¡Qué hermoso! Una conciencia individual. Existo como individuo. Tengo mis sistemas de valores, tengo mis criterios, mis creencias. Hay un proceso permanente de reconocimiento de ese yo íntimo. Pero ese proceso permanente de reconocimiento de ese yo íntimo me lleva también de manera permanente al reconocimiento del otro, de ese tú. Es decir, que no es individualidad el individuo,
El individuo es individualidad colectiva. Entonces, es así como los escenarios globales deben promover, entonces, estilos de vida sin frontera. Estilos de vida sin frontera. Por eso es que debemos formar a un estudiante que por su naturaleza es dialogante para ese mundo sin frontera, para que él pueda establecer relaciones yo-tú, relaciones de pares, no relaciones de minusvalía, no relaciones con sentido de inferioridad, no relaciones con sentido eufórico de superioridad, sino en relaciones horizontales, en relaciones multidireccionales. O sea, una relación de pares en un diálogo de saberes abierto, espontáneo, crítico, reflexivo. O sea, que reconozca en la humanidad, ¿verdad?, el cooperativismo, la solidaridad, el respeto mutuo. Entonces, un ser humano universal. Un ser humano que su sinergia física, que le es propia, que le es natural, ¿verdad?, la repiensa, la reinterpreta recursivamente cada día, y ello le ha de permitir un proceso de autoconstrucción y autodesarrollo, ¿verdad?, en esa comunidad dialógica convivencial. Entonces, un despliegue mutuamente enriquecedor. Aquí no se trata, ¿verdad?, de un espacio de aprendizaje en el cual hay dominio, porque yo tengo el poder del conocimiento que tú no tienes. Perdón. Sino un dominio que implica que yo, ser humano, soy y me reconozco en ti. Esto nos lleva al eje de ciudadanía y planetariedad. Hay algo importante aquí, estimados y maravillosos colegas, con los cuales Dios me ha permitido compartir, y que va en cada uno de mis sentidos y corre por la sangre en mis venas. Y es que tenemos una deuda pendiente, y es formar ciudadanía. El ciudadano está declarado en la Constitución. Tenemos una Constitución que es nuestro pacto social, nuestro contrato social. El Estado es un sistema de individuos que se rigen por un contrato social, la Constitución. A veces cuando alguien me dice a mí, no, es que el Estado es culpable, espérate, a un gobierno que en este momento, ¿verdad?, rige el destino y la vida del Estado, pero no es el Estado. Sí, nosotros estamos en procesos realmente de construcción de esa ciudadanía. Es la interrogante. Desde nuestros espacios de aprendizaje en las aulas, en los pasillos, en cada entorno en el cual interactuamos, realmente nos ha llevado a sentirnos corresponsables de esa realidad. Nos ha llevado realmente la educación desde procesos formativos complejos, situados, a que el ser humano no solo se reconozca como sujeto de derechos y deberes, sino que se reconozca corresponsablemente en la construcción de una humanidad que participa activamente en la resolución de sus problemas y en la búsqueda de la calidad de vida que merecemos. O sea, hay una deuda pendiente desde mi humilde percepción. O sea, la deuda pendiente es la formación y la construcción de esa ciudadanía. No habrá sostenibilidad de la vida si nosotros no logramos, desde nuestros escenarios de aprendizaje, desde nuestros proyectos de aprendizaje, desde nuestros proyectos formativos, desde nuestra relación dialógica y dialéctica, desde esa socioconstrucción en la cotidianidad de nuestros entornos con el otro, que ese ser humano, individuo y colectivo, que ese ser humano de naturaleza vincular relacional construya con el otro un mundo posible. Hay una coexistencialidad, por lo tanto hay una corresponsabilidad en esa transformación de las realidades a las cuales nos oponemos,
porque no son las que nos van a permitir realmente desde la creencia, desde los valores y las percepciones de cada uno, lograr el bienestar integral que cada uno merece. Solo será posible la transformación de las realidades, lo señala muy bien nuestro gran pensador Pablo Freire, cointencionadas. O sea, debemos actuar de manera cointencionada, de tal forma de que cada uno de nosotros asuma con el otro la transformación que cada uno aspira y desea concretar para lograr un mundo más humano, para lograr un mundo más justo, para lograr una sociedad no perfecta, porque el día que seamos perfectos, ¿verdad?, dejamos de ser humanos. O sea, no es la perfección lo que buscamos. O sea, nosotros aspiramos es a reconocer nuestras debilidades. Realmente somos humanos en la medida en que reconocemos nuestras debilidades, en la medida en que las valoramos, en la medida en que reconocemos que nos equivocamos. Pero que ese hecho de saber que nos equivocamos es lo que nos hace grandes, es lo que realmente implica que podemos cambiar, que podemos mejorar, que podemos perfeccionar, quiere decir somos seres perfectibles. Y por eso existe la educación. O sea, si nosotros no creemos en la perfectibilidad, en lo inacabado del ser humano, en la posibilidad, ¿verdad?, infinita del ser humano, de ser quien quiere ser, y de ser con quien quiere ser, y de ser, ¿verdad?, hacia dónde quiere ser, entonces no habrá ninguna posibilidad de formación que se construya desde nuestra realidad. El término planetariedad es un término, citando a Edgar Morin, más complejo que globalización. Fíjate que es bien importante. Fíjate que aquí vamos más allá de lo global. Y aquí vamos más allá de una sociedad global. Aquí estamos hablando ya más allá de lo global. Más allá de lo... Yo me atrevería a introducir el término a una metaglobalidad. Porque es un término radicalmente antropológico, no economicista. No culturalmente dominador, no ideológicamente dominante. Es un término fundamentalmente socioantropológico. Una expresión de Edgar Morin, inserción simbiótica, lo que estamos conversando. Simbiosis, cómo nos nutrimos uno del otro, cómo nos construimos en esa relación socioafectiva, emocional, intelectual, cómo nos construimos y reconstruimos permanentemente en este recomenzar permanente de la vida, en este realimentar permanente de la vida, en este renutrir permanente de la vida. Entonces hay una simbiosis, sociabilidad natural, ser dialogante, el yo-tú, la intersubjetividad. Entonces la otredad y la alteridad dejan de ser expresiones de la posmodernidad. Son realmente expresiones de la mismidad. Una humanidad que es el planeta. Una humanidad que es el ser con el otro. Una humanidad en una tetralogía física, biológica y antropológica. Entonces, la competencia que proponemos para ese ser humano en una ciudadanía planetaria desarrolla una inteligibilidad colectiva. Entonces, ahí tenemos ese imaginario colectivo, esa inteligencia colectiva, sustentada en la participación, ciudadanía, y la autonomía a partir de la construcción de un pensamiento desde lo diverso y lo complejo. Un pensamiento desde lo diverso y lo complejo, capaz de actuar en lo local con una visión global. Ello nos lleva entonces a un eje ontológico, epistémico, que sin lugar a dudas ha de ser el centro, el foco, cuando planificamos las situaciones de aprendizaje, que es la integración del saber. Es decir, un aprendizaje centrado en la investigación, un aprendizaje creativo, un aprendizaje innovador. Esta concepción maravillosa de este ser creativo, libre, autónomo,
de este ser capaz de autodireccionar su propia vida, un ser que asume, porque la verdadera libertad, bien lo señalaba Platón y fundamentado nuevamente en el pensamiento aristotélico, realmente la libertad del ser humano está en ese reconocimiento que hace de sí mismo. O sea, si yo no sé quién soy, jamás podría hacer uso de mi libertad. O sea, que la verdadera autonomía y la libertad están en el reconocimiento de tu realidad, de tu esencialidad. Construir interdisciplinariamente y transdisciplinariamente alternativas y proyectos. Cuando nosotros estamos hablando de un proceso investigativo, creativo, innovador, para la educación universitaria y para la educación, y más allá de la educación, para la formación, está en la investigación. O sea, y la investigación, y aquí me voy a permitir, queridos colegas, ya cerrando este momento, que para mí es un deleite el poder compartir con ustedes este espacio. La investigación se ha reducido a el informe investigativo. La investigación se ha reducido, ¿verdad? Se ha solapado en un capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, para un trabajo de grado, para un trabajo especial de grado, hasta una tesis doctoral. El despertar, el encender la llama de esa naturalidad del ser humano de cuestionarse, de buscarse, de interrogarse, ese curiosear que le es propio, ese explorar que le es propio al ser humano. ¿Dónde está? Si yo limito el proceso investigativo a un método, si yo limito el proceso investigativo, ¿verdad?, a demostrar que tengo el dominio de una metódica ya construida, que significa solamente sistematizar ideas, sin que el ser humano saboree, experimente y valorice ese encuentro con la realidad, ese descubrir, que se fascine con ese descubrimiento que hace día a día en esa bitácora de experiencia. No habrá investigación posible. Habrá un informe investigativo que presento, pero ¿investigación? ¿Estaré yo realmente develando esa realidad, comprendiendo esa realidad, interpretando esa realidad? ¿Estaré situándome realmente en esa realidad? ¿Estaré realmente vinculándome con esa realidad para transformarla y transformarme? Son interrogantes que dejo en este momento. Entonces, la investigación ha perdido su realidad creativa, innovadora, de situarse en ese escenario para no manipularlo, no apropiarse de él, ¿verdad?, no dejar de experimentar su realidad para crear mi propia realidad. Es de encontrarme con esa realidad, es descubrirla, es comprenderla, y es hacer de esa realidad una realidad que a sí misma se transforme. Entonces, un proceso investigativo que nosotros hoy, más que nunca, hemos de reinterpretar para que desde allí podamos nosotros dar respuesta a las complejas realidades que el mundo de hoy nos plantea. Entonces, investigar desde el aula, investigar desde el aprendizaje, investigar desde la comunidad, investigar desde mi realidad, investigar desde mis experiencias, investigar desde mi cotidianidad, investigar desde lo que el mundo hoy me dice. Entonces, el proceso investigativo desde los escenarios de aprendizaje ha de reinterpretarse hacia lo que significa en cuanto a descubrir, interpretar, comprender y transformar esa realidad. La bioética, nuestro siguiente eje. Hay algo importante, nosotros pensábamos que la bioética era solo para las ciencias de la vida, o sea, y cuando hablábamos de esa ciencia de la vida, la biología, la química, y entonces lo limitábamos, ¿verdad?, a lo que significaban los avances científicos en el área de la biología o en el área, ¿verdad?, de la química y la física connotada con lo que significa el mejorar la calidad de vida
dar respuesta a los grandes problemas ambientales, ¿no? O dar respuesta a las enfermedades, o dar respuesta a los trastornos, o dar respuesta a lo que significan patologías o afecciones. O sea, cuando nosotros hablamos de una ética de la vida, la bioética va mucho más allá de investigaciones donde se direcciona todos los procesos a el mantenimiento, sostenimiento y valoración de la vida. Entonces, el enfoque ya no es el reduccionismo biologicista, ¿verdad? Mecanicista, sino que vamos hacia un enfoque complejo en el cual lo más importante en la formación de nuestros estudiantes desde este enfoque ecosistémico es valorar la vida. Si hay algo en lo cual nosotros, y aquí voy a hablar de un gran pensador nuestro, que es Alejandro Moreno, un ser humano que desde toda su investigación, ¿verdad?, de lo que es una metódica del hombre desde la modernidad y desde lo que significa las experiencias de vida y los mundos de vida, no hay duda que hay allí una cognición situada y un proceso de socioconstrucción donde nos habla y nos presenta lo que significan, por ejemplo, las posturas vitales de una persona que delinque. Hay la obra de él, Y salimos a matar gente, una maravilla. Entonces, ¿de qué manera, desde mi percepción como educadora, desde mi percepción como formadora, y algunos pudieran decir, bueno, es que esa persona que delinque o mata al otro no valora la vida, pero nos preguntamos, cuando un amigo de ellos muere, todos están allí. Entonces, claro, no valora la vida como la valoro yo, o no tiene el mismo sentido de vida que yo tengo. ¿De qué se trata entonces? ¿De juzgar o de comprender? Se trata entonces de que nosotros desde nuestros escenarios de aprendizaje, desde nuestras comunidades de aprendizaje, más que juzgar desde los prejuicios, más que establecer patrones desde nuestros patrones, se trataría de comprender los mapas de vida del otro, se trataría de comprender cosmovisiones, se trataría de interpretar nuestros mundos de vida. O sea, hay una ética de la vida, y hay una ética de la vida que va más allá de los códigos disciplinarios, de los estatutos, que va más allá de las normas y las reglas. Hace poco hablaba con algunos miembros de la comisión nuestra de bioética y yo decía, el revisar si nuestras investigaciones tienen realmente el eje de bioética claro en cuanto al manejo de la información, en cuanto a la relación con los sujetos investigados, en cuanto a los escenarios de investigación, va más allá de una declaración, va más allá de una carta de conformidad. O sea, va hacia un ser investigador, pero que antes de ser investigador es un ser humano. Y es un ser humano que ama y respeta la vida. Y amar y respetar la vida implica que yo sé que tú existes. Y sé que tú existes porque yo existo. Porque si tú no existieras, yo no existiera. Entonces, amar y respetar la vida es la noción bioética que nosotros buscamos desde este enfoque, logre que el estudiante construya en sus herramientas cognitivas, afectivas, emocionales y sociales. Entonces, una actitud de respeto por la vida, en todas sus manifestaciones, en todas sus expresiones. O sea, no hay, ¿verdad?, distinción, no hay discriminación. Entonces, actualmente hablamos de la sexodiversidad, de la sociodiversidad, de la biodiversidad. El respeto a la vida implica una noción clara en cada uno de nuestros estudiantes de qué es, no solamente el término, sino cuál es su naturaleza y de qué manera el dominio cognitivo, intelectual, terminológico nos lleva a una comprensión y a situarnos en esas realidades para transformarlas. Esa es la ética de la vida que concebimos. Un modelo integrador de saberes. Nosotros proponemos desde este enfoque, desde su cognición situada y socioconstrucción del escenarios de aprendizaje, no hay posibilidad de disyunción, no hay posibilidad de disciplinariedad. O sea, desde esa concepción
humana multidimensional, desde esa esencialidad transcompleja, no hay posibilidad de aprendizajes desde los ismos del conocimiento. Y aquí asumimos el pensamiento de Edgar Morin. Hay que repensar el pensamiento desde las posturas ísmicas, desde las parcelas, desde la disyunción. No se trata de formar desde una uniconcepción, desde la unilateralidad. Se trata de formar desde la cointencionalidad. Se trata de formar desde la experiencia sensible, desde la experiencia ideática, desde la experiencia cognitiva, intelectual, afectiva, desde el ser relacional. Entonces, aquí no hay posibilidad de que una disciplina intente construir saberes desconociendo la complejidad en cuanto a la necesidad de salir de ti al encuentro del otro. O sea, formar desde esa concepción inter y transdisciplinar. La inter y transdisciplina no son paradigmas epistémicos. La inter y transdisciplina es pensamiento estratégico. Y yo he asumido un ejemplo muy cotidiano. Cuando tú entretejes para construir una crineja, tú tomas gajos de cabellos. Y entonces esos gajos, ¿verdad?, vas trenzándolos, vas entretejiéndolos. Al final tienes una unidad, pero una unidad en la diversidad, perfectamente visible. Hacer inter y transdisciplina no significa la desaparición del otro, sino el reconocimiento del otro en la construcción de un espacio en el que todos somos posibles. Sí, esto es un pensamiento estratégico, es un pensamiento transcomplejo. Entonces hemos de salir, ¿verdad?, de nuestros esquemas, de nuestros patrones, de nuestros paradigmas, al encuentro, ¿verdad?, de realidades en las cuales nos situemos y comprendamos desde la complejidad humana. Es decir, trascender. Y allí les dejo un ejemplo, referencia de cómo en sus proyectos de aprendizaje a nivel micro, que es la planificación de tu unidad curricular, a nivel meso, que es la planificación de los mesoproyectos, de los cuales hablaremos en nuestro próximo módulo de manera pormenorizada, que es una de las grandes novedades de nuestro enfoque, la planificación que va más allá de lo que es la unidad curricular, la planificación de proyectos, ¿verdad?, con un sentido de comunidad, la planificación de proyectos que nos llevarían a crear proyectos intercátedra, proyectos interescuelas, proyectos interfacultad, proyectos con la universidad desde la postura académica, con las comunidades. Entonces, proyectos que rompan la visión parcelada del saber, cuando el saber que es construido por un ser complejo jamás por su propia naturaleza es parcela, es complejidad. De verdad que ha sido una mañana y quiero cerrar con esta frase de Sócrates, que realmente la he hecho mía y quiero compartir con ustedes y ha estado en el hilo discursivo de este encuentro. La educación es el encendido de una llama, no el llenado de un recipiente. Dios los bendiga y nos vemos próximamente.